Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro video sobre Excel. En este caso lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los tipos de datos que son admitidos por Excel. Por lo tanto, lo que nosotros debemos identificar es cómo vamos a introducir nuestra información y de qué manera va a poder ser modificada. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los tipos de datos de Excel que tenemos disponibles? Ok. Los que tenemos nosotros van a ser en este caso 5. El primero va a ser los rótulos, que son las combinaciones de caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números de caracteres de puntuación. Es decir, ahí podemos nosotros agregar lo que es contenido de texto y número, y también podemos agregar lo que son nuestro tipo numérico, ¿ok? ¿Cuántos caracteres podemos agregar en una celda de esta opción? Bueno, tenemos hasta 32,000 caracteres, es decir, dentro de una sola celda podemos introducir 32,000 caracteres que contengan este tipo de datos, ¿ok? Las siguientes van a ser las fechas y las horas. Las fechas y las horas se conocen como, que se traducen en los formatos más utilizados. Cuando se introduce una fecha y una hora, Excel lo va a convertir en lo que sería un número de serie. Es decir, nosotros vamos a introducir una fecha normal, por ejemplo, la del día de hoy, que es el 5 de enero. Vamos a ponerle una diagonal. Del 2021. Y como dice aquí, Excel me lo va a convertir en un número de serie. Ahorita nosotros no vemos ningún tipo de modificación porque esto lo vamos a estar viendo cuando vamos a estar trabajando con las fórmulas. Por lo tanto, también podemos ingresar un tipo de dato que sea de fecha y hora. ¿Ok? El siguiente van a ser los valores. ¿A qué se refiere con los valores? Permite que simplemente se coloquen números. ¿Ok? Estos números que se introducen en Excel deberán iniciar siempre con un punto decimal o un signo de más o un signo de menos. Cuando nosotros agregamos un signo de más o un signo de menos, Excel nos lo va a tomar como si estuviéramos agregando una fórmula, por eso se visualiza de esta manera. Si yo agrego el puro menos y me quiero cambiar de celda, no pasa nada, pero cuando es el más, entonces ahí tenemos este pequeño problema, ¿sale? Para que no se vuelva un problema y no tengamos que estar haciendo otras modificaciones, pero queremos el signo, lo que podemos hacer es presionar una barra espaciadora una vez y después colocar el símbolo, y entonces de esa manera Excel nos lo deja de tomar como si fuéramos a introducir una fórmula. ¿Okay? Por lo tanto, también tenemos esa opción para poderla aplicar. ¿Sí? La siguiente van a ser las fórmulas. Las fórmulas son una de las bases más importantes que nosotros tenemos para poder trabajar en Excel. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso yo voy a generar una pequeña base de datos. Voy a colocar aquí mi campo, que en este caso va a ser el nombre. Los campos pueden encontrarse de manera horizontal o de manera vertical, es decir, en forma de lista de este lado, como ustedes los quieran. Yo en mi caso personal los acostumbro a trabajar de este modo. Voy a colocar nombre, grupo, vamos a colocar aquí español, matemáticas, computación, por ejemplo, inglés. Y por ejemplo, aquí voy a colocar un campo adicional que va a ser el promedio. Ahora, nosotros podemos ver que aquí no ocupo completo matemáticas, por lo tanto voy a estirar un poquito más esta columna. Si yo quiero que quede exacto al tamaño del texto que introduje, voy a dar un doble clic y entonces mi celda se va a modificar del tamaño que es el ideal. Incluso si le sobra, doy doble clic y entonces con esto voy a poder estar ajustando mi celda. ¿Ok? El problema aquí de hacer esto desde este momento va a ser que al momento que yo ingrese los datos, pues me va a faltar espacio. Por ejemplo, aquí vamos a poner el nombre, ¿no? Luis
Vamos a ponerlo con mayúsculas y minúsculas. Luis Martínez Mora. Si yo me paso aquí arriba y genero la misma acción, ahí está el movimiento. Grupo 1520. En español voy a colocar lo que sería un promedio, por ejemplo, 8, matemáticas 9, computación 10 e inglés 10. ¿Sale? En promedio no coloco nada. Voy a pasarme al siguiente registro. Entonces voy a colocar aquí a Gabriela Sosa Fuentes. Me paso al siguiente campo, que es el grupo, coloco el número del grupo y las calificaciones. Aquí, ¿qué voy a recomendar? O en este caso de este ejemplo, ¿qué se va a recomendar? Pues colocar valores aprobatorios y reprobatorios, ¿ok? Porque con esta información ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en el caso de agregar valores de tipo numérico o de agregar fórmulas, tenemos que tener nosotros estas opciones. Entonces voy a, por ejemplo, volver a modificar aquí el tamaño y se va a ajustar al contenido que yo tengo dentro de esa columna, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto al dato de las fórmulas. Ahora, es muy importante que yo mantenga y trabaje lo que es mi selección de celdas. ¿Para qué me va a servir? Muy bien, vamos a pasarnos a esta parte de aquí. Yo ya coloqué los dos primeros registros de esta pequeña base de datos. El promedio lo voy a colocar al último. Entonces, si yo quiero seguir llenando estos datos, vamos a suponer que lo voy a llenar con 10 registros. En este caso hasta la celda número 11. ¿Por qué? Porque la celda número 1 es la que contiene los campos y de la 2 a la 11 va a contener los 10 registros. Entonces ya tengo dos. Voy a seleccionar desde aquí con, bueno, presionando con un clic arrastrado hacia la derecha y bajando hacia a donde quiero que llegue mi base de datos, que sería esta parte. Mi celda activa, como me dice aquí mi cuadro de nombres, es en este caso la celda A4. Ajá. Por lo tanto, ahí voy a colocar el siguiente registro. Fíjense muy bien. Voy a colocar el nombre de Xochitl con minúsculas. Durán Mata. Presiono la tecla de tabulador. Si ustedes se preguntan cuál es la tecla tabulador, es la que tenemos en la parte izquierda en nuestro teclado alfanumérico, que se caracteriza por una flecha a la derecha y una flecha a la izquierda. Entonces, esa es mi tecla tabulador. La presiono una vez y me pasa a la siguiente celda que continúa con el llenado. Entonces, voy a colocar el nombre del grupo, tabulador, la calificación 5656. Me paso al siguiente registro. Aquí me faltó colocarle la selección hasta inglés. Entonces, por lo tanto, puedo desactivarla con un clic y volver a generar la selección. Si yo no hago este movimiento y quiero llenarla así, manual, por ejemplo, 6, tengo que bajar y regresarme para acá y entonces poner Dolores Mora Rizo. ¿Sale? Y volverme a desplazar por medio de mis flechas de dirección. La característica es que si yo lo hago con lo que es mi selección, lo que voy a hacer es empezar a manejarme de manera más rápida con mis celdas. Entonces presiono tabulador, me paso al siguiente, coloco el número, tabulador, la calificación, me pasa al siguiente renglón automáticamente al darle tabulador, entonces ya continúo. Ramón Ayala Talamantes. Vamos a colocarle aquí Ramón con mayúscula. Presiono tabulador, me pasa a la siguiente fila.
Le paso a las calificaciones 8, 7, 6, 8, 9. Ahora el siguiente vamos a ponerle a Fernando Valencia Ruiz. Tabulador, coloco la numeración que corresponde, coloco los números de las calificaciones correspondientes y me paso al siguiente registro, ¿ok? Entonces, miren, aquí me equivoqué. Si yo me tengo que regresar, no voy a hacer esto. Presionar tabulador, tabulador, tabulador hasta que termine y obvio, terminando vuelvo a regresar a la primera. No. Si yo me pasé, presiono Shift tabulador y me regresa ese espacio. Shift tabulador y me regresa ese espacio. Entonces presiono tabulador, me vuelvo a recorrer, le pongo aquí que es un 7 y continúo. Ahora aquí hay un punto importante. Me está colocando una fecha. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a ingresar nuestra información, pero tenemos que revisar que vamos a estar trabajando con un formato de celdas. Este formato de celdas que vamos a trabajar sirve precisamente para que yo pueda indicar qué tipo de datos voy a estar ingresando. Como ya lo vimos ahorita en la parte principal, ya vimos qué tipos de datos ingresan. Ahora, ¿cómo poder especificarlo? Ok. Como ya aquí estoy colocando valores de número para los grupos y aquí para calificaciones y me puso fecha, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrarla. Me voy a pasar al campo de la materia de español y voy a seleccionar desde aquí hasta donde quiero que llegue mi registro. Por ejemplo, en este caso lo voy a dejar hasta aquí. ¿Sale? Hasta donde voy llenando. Me voy a pasar a el menú contextual y me voy a ir a la opción de formato de celdas. En formato de celdas le voy a decir que quiero trabajar con mi categoría de número. Me va a decir que qué tipo de número, que qué posición de decimales quiero. Por default me manda 2 decimales, ¿ok? Yo le voy a dar a aceptar porque nada más le puse qué número y me lo está dando como un valor de número de moneda, como si fueran 8 pesos, 5 pesos. Voy a deshacer el cambio y voy a volver a irme al formato de celdas. Le voy a decir que quiero un número normal, sin decimales. Voy a aceptar y entonces mis valores automáticamente se cambian a valores de únicamente número. No tienen un cambio que se note, así que digamos, ay, ¿qué cambio se generó? No. Sin embargo, voy a seleccionar mis campos hacia acá, voy a bajar, voy a decirle aquí en inicio que quiero que se centren mis datos para que se vean mejor. Y al momento que yo coloco este registro, esta calificación, ya no tengo el problema de que me lo mande como una fecha. ¿Ok? Entonces, si yo selecciono la columna e indico el tipo de formato que quiero para ese dato, entonces lo que voy a estar haciendo es trabajarlo de manera más correcta y más sencilla para el momento de generar mis fórmulas o otras acciones, yo poder seleccionar la parte que necesito. ¿Ok? Bueno, con este ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es poner un ejemplo de una fórmula muy fácil y muy sencilla. Cuando nosotros queremos generar una fórmula, lo podemos hacer en Excel en cualquier lugar, es decir, yo puedo tener aquí el valor 5 y aquí el 8 y aquí querer el resultado de estas dos opciones. El resultado ya se hace suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, etc. Puede ser la que yo necesite. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir, bueno, yo quiero que 5 y 8 sean una suma. En sí, mi hoja de cálculo ya está trabajando desde que yo la abrí como si fuera una gran calculadora. Lo único que tengo que indicarle yo es qué quiero hacer. Entonces, si yo quiero una suma, por ejemplo, vamos a decirle que quiero que se sume aquí 5 más 8. Si yo lo pongo de esta manera, no pasa nada, ¿sale? Porque para que yo haga una función, necesito colocar antes un signo de igual. Y entonces me da 5 más 8, 13. Pero aquí yo coloqué directo los valores a sumar, este y este. Pero yo quería que se generara ese resultado, pero
tomándome en cuenta estos valores de estas celdas. ¿Cómo se va a hacer? Ok, coloco igual y le digo que quiero que se sume el valor de la celda C12 más el valor de la celda D12. ¿Están de acuerdo? Me los manda de manera automática en colores para que yo identifique que estoy sumando más que estoy sumando. Doy un Enter y obtengo el mismo resultado, pero en esta ocasión me está tomando en cuenta los valores que yo tengo aquí. Si yo altero uno de estos, mi resultado va a ser modificado. ¿Ok? Entonces, esos son unos de los primeros ejemplos que yo tengo que trabajar o identificar para poder generar funciones. Aquí no se ve la función, simplemente se ve el resultado. Si yo lo quiero visualizar, basta con seleccionar la celda para que en la barra de fórmulas yo pueda visualizar qué función se generó ahí. ¿Sale? Ya sea con los números directos o con las referencias de celdas que quiero trabajar. Si yo quiero sacar el promedio de estos registros de estos alumnos, lo primero que voy a hacer es dar un formato. Entonces, en el primer video nosotros vimos cómo agregar un formato, se podría decir que rápido. Entonces me voy a ir a estilo de celdas y le voy a dar un estilo así rapidísimo, el que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, voy a dejar este. Y ahora en promedio, yo quiero generar el promedio de estas 4 calificaciones. Para poder generar este promedio, lo que se generaría o se tendría que hacer normalmente es una suma. Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí mi calculadora y yo tendría que, para obtener el promedio de este alumno, de Luis, sumar 8 más 9 más 10 más 10 y dividirlo, ¿están de acuerdo? Dividirlo entre 4. Obtenemos el resultado y la calificación sería 9.25. Aquí me la está dando con todo y decimales. Entonces yo quiero aplicar esta función aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Podemos aplicar mi igual y colocarle que quiero que se sume directamente como lo vimos en este ejemplo, 8 más 9 más 10 más 10, o colocar 8 o la referencia C2 más D2 más E2 más F2. Un ejemplo. Es un poco tardado, pero sí se genera la suma. Y luego, al momento que yo coloque mi diagonal, pues le estoy diciendo que nada más quiero que se divida entre 4. Ahí está el promedio, pero está mal. Ahora, una manera más fácil es aplicarlo con el nombre de la función que yo quiero trabajar. Para generar una suma, el nombre es suma. Para generar una resta, es resta. Para generar una división, pues el nombre va a cambiar. Una raíz cuadrada, el nombre va a cambiar. En el caso de los promedios, el nombre va a ser promedio. Yo tengo que colocar, para indicar que voy a agregar función, siempre mi signo de igual. El nombre de la función, en este caso es promedio, y me manda esta lista en donde me dice que tengo promedios distintos para aplicar. Yo voy a utilizar el primero nada más, este de aquí. Abro un paréntesis y me dice que voy a colocar el número 1, el número 2 y puntos suspensivos, es decir, los valores que yo quiero que se promedien. Entonces yo quiero que se promedien estos 4. Puedo hacer lo mismo. Aplicar la referencia de C2 más D2 más D2 más E2 más F2, o puedo hacer esto, selecciono, arrastro sobre los datos que quiero promediar, me dice que de C2 a F2, y en efecto desde C2 hasta F2, me voy a promediar, cierro mi paréntesis y se cierra el paréntesis y me da mi resultado. Ojo, me lo está dando sin decimales, ¿ok? Si ustedes quieren que les aparezcan decimales, hacemos lo que vimos hace un momento.
seleccionamos los datos, aplicamos nuestro formato de celdas, le decimos que sea número, que tenga 2 decimales, porque no tenemos decimales, y entonces me muestra los decimales. Así, de este modo es más sencillo en cuanto a calificaciones, porque nosotros podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, 9.25 se queda en 9, pero 9.6 pues sube a 10 a lo mejor, o 9.5 subiría o bajaría. Entonces ahí nosotros podemos aplicar el criterio correspondiente. Entonces yo ya apliqué mi primer función, que fue esta. Ahora lo voy a hacer con la segunda. Un ejemplo otra vez rápido. Presiono igual, coloco el nombre de la función que voy a trabajar, abro mi paréntesis. En el lugar de seleccionar, puedo yo agregar directo desde C3, 2 puntos, que significa hasta F3, cierro mi paréntesis y se genera lo mismo aquí. El promedio correspondiente para la siguiente fila y así sucesivamente con mis demás registros, ¿ok? Entonces, esta es una de las partes importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder generar nuestras bases de datos, sean grandes o sean pequeñas. Introducir los datos, revisar que mis datos se encuentren organizados, acomodados. En mi caso particular, a mí me gusta centrar todos los datos y colocar el formato a los datos, a la base de datos, y entonces colocar lo que serían en este caso los promedios, ¿sí? Bueno, esta es la parte principal. Ahora, vamos a ver rápidamente un ejemplo de un formato que se encuentra aquí también en inicio, que se llama formato condicional. Este formato condicional me va a permitir generar un formato a mis datos que tengo en este momento. Entonces, si por ejemplo yo quiero que mis calificaciones se coloquen en rojo si están reprobados, en amarillo si van más o menos bien, y en azul si están o en verde si están en, no sé, 9 y 10, entonces puedo aplicar este criterio. Yo lo voy a hacer con esta parte de estos datos, con estos no, con esta parte para que se vea el ejemplo. Aquí tengo calificaciones tanto aprobatorias como reprobatorias, ¿ok? Por lo tanto, lo que voy a hacer es irme a inicio, a la opción del formato condicional y tengo muchas opciones. Estas opciones se basan en condiciones, entonces me voy a ir a administrar, a una nueva regla y me manda esta ventana que me dice que qué quiero hacer. Selecciona un tipo de regla. Voy a decirle que quiero aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan y entonces aquí abajo me dice edita una descripción para tu regla. Le voy a decir que mi regla se va a basar en el valor de la celda, que son en este caso números, ¿ok? Le voy a decir que va a ser menor o igual que, aquí está abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero aplicar aquí un formato para mis alumnos reprobados. Entonces, los que tengan de 5.9 para abajo, o sea, igual a 5.9, esos alumnos van a estar reprobados y por lo tanto su formato va a quedar en un color de relleno rojo. Así quedaría, ¿sale? No cambié el color a la letra, ojo, cambió el color al relleno de la celda. Entonces, voy a revisar. Mi regla quedó. Voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan el valor de la celda que sea menor o igual que 5.9. Aceptamos. Y ahí está. Mis calificaciones que tienen de 5.9 para abajo están en color rojo porque yo le di ese formato, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el ejercicio que tienen que aplicar ustedes para poder ver esta opción del formato condicional? Bueno, si yo quiero que el 7 y el 8 me aparezcan en amarillo y el 9 y 10 me aparezcan en rojo, en verde, entonces, ¿qué formato o qué condiciones tengo que aplicar yo? Bueno,
Yo ya generé el primer ejemplo y ahora su función o su tarea va a ser poder descifrar cómo aplicar el formato condicional con color amarillo y con color verde. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado este video y que sea de mucha utilidad lo que hemos visto el día de hoy. Los dejo y espero que realicen este ejercicio para poder trabajar con este formato condicional y más adelante poder generar modificaciones y alteraciones a nuestras celdas que correspondan con lo que son los datos correspondientes o la información que vamos a estar trabajando. Los saludo cordialmente, soy la profesora Luciana Silva, les envío un cordial abrazo de este año y espero verlos en el siguiente video. Saludos, bye.